Buenos días, tardes o noches a la hora a la que estén escuchando. En esta ocasión voy a exponer sobre nuestro proyecto final de la materia Algoritmos y Estructuras de Datos 2. Nuestro equipo es de 5 integrantes, está conformado por Mariana Yacalín, Peñarán Prieto, Emilio Muñoz Rivera, Jesús Eduardo González Trigueros, Alejandro Alonso Sánchez y su servidor Juan Ulises Calderón Huerta. Bueno, pues el programa es una implementación que está diseñada para evaluar expresiones matemáticas ingresadas por el usuario en notación infija, que es la forma convencional de escribir expresiones como 2 más 3 por 4 y ese tipo de expresiones. Bueno, el programa convierte la expresión infija en notación postfija, construye un árbol de expresión a partir de la notación postfija y luego evalúa el árbol para obtener el resultado final. Se hace esta conversión de infija a postfija ya que es más fácil evaluar computacionalmente la expresión postfija. Bueno, el flujo principal del programa se resume en que el usuario ingresa una expresión matemática en notación infija, después se convierte la expresión infija a postfija y con esta expresión postfija se construye un árbol de expresión. Después se evalúa ese árbol de expresión hasta dar un solo resultado, el cual se imprime en pantalla para el usuario. Bueno, ahora para explicar más detalladamente el programa, nos remontamos hasta la parte de arriba donde encontramos las funciones auxiliares. Bueno, en estas funciones auxiliares comenzamos con la función de crear nodo árbol. Esta función simplemente crea y retorna un nuevo nodo del árbol de expresión con un valor dado. Es decir, recibe una cadena de caracteres, la guarda dentro del nuevo nodo que se crea y se retorna el puntero a ese nuevo nodo. Después tenemos la función isOperator, que simplemente es una función booleana donde se dice si el carácter que se mandó es un operador como estos o no. Después tenemos la siguiente función que es getPrecedence, que básicamente retorna la precedencia o jerarquía de un operador. Tomamos la mayor jerarquía como el exponencial, seguido le siguen las multiplicación, división y por último suma y resta. Después tenemos la siguiente función que es myStrToken. Esta función lo que hace es dividir una cadena en tokens basados en delimitadores específicos, que reemplaza una función que ya existe en C con ciertas librerías, pero en esta ocasión aquí está codificado. Después tenemos la siguiente función que es myAtOf, que convierte una cadena a un número de punto flotante, que también ya existe una función en C con librerías que lo hace, pero aquí está programada. Bueno, básicamente también recibe una cadena de caracteres, después se revisa carácter por carácter y se retorna el resultado de la expresión en punto flotante. Pasamos ahora sí a las funciones principales. Comenzamos con la función convertir infija a postfija. Esta expresión recibe una expresión infija y recibe un espacio de memoria donde guardaremos la expresión postfija. Bueno, esta función toma una expresión en notación infija, como ya dije, y la convierte en notación postfija. Utiliza una pila para almacenar operadores y aplica las reglas de precedencia de los operadores para construir la expresión postfija. Bueno, el primer ciclo utiliza un ciclo while para recorrer cada carácter de la expresión infija. Si el carácter es un operando, es decir, un dígito o punto decimal, se agrega directamente a la expresión postfija utilizando otro ciclo while aquí. Después checa si el carácter es un paréntesis de apertura y si es así se agrega a la pila de operadores. Después de nueva cuenta checa si el carácter es un paréntesis para hora de cierre. Si es así, se desempilan los operadores de la pila y se agregan a la expresión postfija hasta encontrar un paréntesis de apertura en dicha pila. Es decir, que se recorre la pila hasta encontrar el paréntesis de apertura y se agregan los operadores que estaban adelante de él. Después, si el carácter es un operador, se desempilan los operadores de la pila con procedencia mayor o igual y se agregan a la expresión postfija. Luego se agrega el operador actuar a la pila. Finalmente, se desempilan todos los operadores restantes en la pila
y se agregan a la expresión postfija. La siguiente función principal se llama construct expression tree, recibe una expresión postfija como la que acabamos de hacer en esta función. Y básicamente esa función toma una expresión en notación postfija y construye un árbol de expresión a partir de ella. Utiliza una pila para almacenar nodos de árbol. Para cada token de la expresión postfija, si es un operando, se crea un nuevo nodo y se empila. Si es un operador, se les empilan dos nodos de la pila y se crea un nuevo nodo con el operador y se establecen los nodos desempilados como hijo izquierdo y derecho. Bueno, esta función utiliza la función auxiliar de mystrtalk que explicamos anteriormente para dividir la expresión postfija en tokens. Después tenemos el ciclo while principal donde se recorre cada token de la expresión postfija. Si el token no es un operador, se crea un nuevo nodo utilizando la función crear nodo árbol y se agrega a la pila de nodos del árbol. Pero si el token sí es un operador, se desempilan dos nodos de la pila de nodos, se crea un nuevo nodo con el operador y se establecen los nodos desempilados como hijo izquierdo y derecho. Y por último, el último nodo en la pila de nodos es la raíz del árbol de expresión. Por último, en las funciones principales tenemos la función de evaluate expression tree. Esta función lo que hace es evaluar el árbol de expresión recursivamente. Si primero checas, si no es una hoja, no tiene hijos, es decir, que no tiene hijos, retorna su valor numérico. Si el nodo sí tiene hijos, se evalúan los subárboles izquierdo y derecho recursivamente y luego se aplica el operador del nodo a los resultados de los subárboles. Bueno, como ya dije, es una función recursiva que evalúa el árbol de expresión. Si el nodo actual es una hoja, va a retornar su valor. Va a utilizar la función myAtOf que recibe una expresión como cadena y la devuelve como punto flotante. Después, si el nodo tiene hijos, es decir, si tiene subárboles izquierdo y derecho, se evalúan recursivamente llamando a la misma función evaluate expression tree. Después, si el operador es suma, pues los valores izquierdo y derecho se suman. Si es resta, pues se restan, se multiplican, se dividen o se hace la potencia. Después ya pasamos a lo que es la función principal, que fue lo que ya hablé. Bueno, pues este programa demuestra cómo evaluar expresiones matemáticas utilizando árboles de expresión. Convierte la expresión en fija, postfija, construye un árbol de expresión a partir de la notación postfija y luego evalúa el árbol recursivamente para obtener el resultado final. Es una implementación interesante porque combina diferentes conceptos de programación que ya estuvimos viendo en clase, como manejo de cadenas, las pilas que vimos en materias anteriores o los árboles que estuvimos viendo este semestre. Pero bueno, pasamos al funcionamiento de este programa. Tengo varios ejemplos aquí preparados. Primero vamos a compilar. Ya estamos en la ruta del archivo gcc-c árbol de expresión. gcc árbol de expresión.o-o y le asignamos run como palabra para correrlo. Bueno, ya lo corremos. La primera expresión vamos a poner 2 más 3 por 4. Y como podemos ver, el resultado es 20, concuerda. Después tenemos 6 más 4 sobre 2 menos 1. 6 más 4 sobre 2. Perdón. 6 más 4 sobre 2 menos 1. Y como podemos ver es 7. Después probamos la siguiente. 3 más 4 por 2 sobre 1 menos 5 elevado al cuadrado. Vemos que es 3.5. Siguiente, 2 más 4 por 0 menos 3
Y vemos que es menos 10. Y por último tenemos 9 evaluado al cuadrado menos 3 por 10. 10 menos 3. Y vemos que es 60, entonces comprobamos que el programa implementado funciona correctamente. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.